Muy buenos días, bienvenidos a esta nuestra microcápsula de cultura jurídica semanal, ya la número 288 cápsulas, cuyo único cometido pues es el incrementar la cultura jurídica de quienes nos están viendo y escuchando en nuestros distintos y diferentes canales. El principal en YouTube, Cultura Jurídica Televisión; en Facebook, nuestro grupo que ya cumplió 14 años, Cultura Jurídica Televisión también, bueno, antes radio y ahora televisión; en Instagram, Cultura Jurídica; en Telegram, nuestro canal, Cultura Jurídica; y pues también en nuestras distintas publicaciones que hacemos en nuestra página también en WordPress, que tenemos también de cultura jurídica. Y bueno, pues el día de hoy tenemos distintos temas que se gestaron y generaron en la semana que transcurrió. Y la primera de ellos es que, como ustedes recordarán, salió una flotilla de embarcaciones de distintas partes del mundo, en Barcelona, en otros lugares, con activistas, con víveres, con alimentos, medicinas, hacia Palestina, hacia la Franja de Gaza. Esta flotilla Sumud, pues es una iniciativa más de personas que no permanecen indiferentes y que pues han alzado la voz contra pues más que evidente, por más que se quiera negar, genocidio que está ocurriendo en aquella parte del mundo. Y no solamente el genocidio, sino una hambruna provocada, que ya habíamos hablado de ella, donde el gobierno de Israel, que no representa a su pueblo, pues ha provocado en esta parte de Palestina. Obviamente esto es muy sumamente grave lo que está haciendo actualmente. Todavía sigue el conflicto y pues ya el número de víctimas se eleva casi 66,000 palestinos fallecidos en aquel lugar en los últimos 2 años, porque recordemos que este tema ya tiene prácticamente 80 años desde que se fijaron los límites entre Israel y Palestina. Pues no lo ha cumplido, Israel no lo ha cumplido y ha vulnerado muchísimos convenios, acuerdos y tratados internacionales que hacen que no llegue la paz, que no llegue finalmente un acuerdo a esta región del mundo que siempre ha sido convulsa. Hay muchas cuestiones, intereses en ese lugar, y prueba de ello es que ahora hasta se promueve que los palestinos se vayan a otras tierras y que dejen su lugar natal, dejen el lugar donde nacieron, cosa que es pues terrible. Esto es una propuesta más que falaz y que descubre el verdadero plan que tiene Israel y los Estados Unidos para borrar del mapa al pueblo palestino y hacer pues un lugar donde hagan sus negocios como siempre lo han hecho, a costa de la tierra que no le pertenece a Israel, y que obviamente no ha podido alcanzarse la paz porque hay gente que no quiere que exista paz, simple y sencillamente. Y obviamente la situación es sumamente grave, el tema de la hambruna, y esta brigada Sumud, que me parece una excelente iniciativa y propuesta, pues contribuye a esas voces que se han alzado en contra de pues evidente genocidio, y que ahora se encuentra precisamente en Túnez, según la información
que tenemos de la inteligencia artificial, y que próximamente estará llegando a dicho lugar. No sabemos cómo vaya a responder el gobierno de Israel, pero seguramente va a ser un suceso bastante importante si llegan, porque la mirada del mundo va a estar puesta en esta flotilla Sumut, y que pues va a dar un ejemplo de que aún existen ciudadanos y naciones que pues se preocupan por sus hermanos, por las demás personas, y sobre todo demuestran su solidaridad con este pueblo que siempre ha estado oprimido, relegado, atacado por su tierra, ¿no? Una tierra que desde luego les pertenece a los palestinos, y que desafortunadamente, si tantito nos descuidamos, pues va a ser arrasado este pueblo. Y como ya lo había dicho, si eso le sucede a Palestina, pues le va a poder suceder a cualquier pueblo en cualquier parte del mundo. Es más que evidente si dejamos que eso se consuma, ¿no? Entonces, esperemos que no. Si no se llega a una paz duradera, pues no sé en qué vaya a desembocar esto, pero sin duda mostramos toda nuestra solidaridad y apoyo a esta flotilla Sumut, que me parece una propuesta bastante interesante, y sobre todo porque pues no solamente son de una nación, sino incluso van mexicanos. Me parece que van 9 mexicanos en esa flotilla, entre periodistas, etcétera, y esperemos que ahora sí que no les pase nada, que lleguen a buen puerto, y que pues traigan de primera vista cómo está la situación en aquella parte del mundo. Luego, nuestra segunda noticia es que desafortunadamente gobiernos van y gobiernos vienen. Aquí en México, sobre todo gobiernos federales, se critica mucho a los gobiernos del pasado, pero pues ya tenemos prácticamente 7 años de que entró un nuevo partido político, y surge un grandioso escándalo que se ha tratado de minimizar, de el famoso huachicol fiscal. Enormes cantidades de gasolina que salen de las plantas de Pemex, pero que no pagan impuestos, que evaden, que se falsifican documentos, y estas gasolinas se venden pues ahora sí que en el mercado negro, ¿no? Comandado seguramente por el director de Pemex, y están implicados diversos funcionarios de la Marina en este famoso, pero yo creo que ellos simple y sencillamente son el último eslabón de algo mucho más grande, donde ciertos personajes políticos seguramente se vieron beneficiados en toda esta administración que pasó y en la nueva, con esta serie de esquemas irregulares, donde un producto aparentemente legal pues se convierte en ilegal al no pasar los filtros fiscales y tributarios que debieran de ser. Y esto no es más que la punta del iceberg de la misma corrupción de la que nos quejábamos en administraciones anteriores. Esto quiere decir que gobiernos van y gobiernos vienen, y los actos en demérito de quién, pues en demérito de todo el pueblo, ¿no? En demérito de la ciudadanía, porque finalmente quien maneja estas empresas públicas productivas pues son manejadas por el Estado, y pues todos contribuimos y todos nos pertenece esa industria, por lo menos en la teoría, ¿no? Entonces no es un fraude hacia las arcas públicas, sino
a todos los mexicanos y solamente se benefician los mismos de siempre, las mismas mafias, los mismos grupos políticos. Seguramente algún político de muy alto nivel también se ha visto beneficiado con este famoso huachicol fiscal, y nos deja entrever que pues la corrupción en los gobiernos anteriores y en el actual pues sigue siendo galopante, sigue siendo alta, no se ha podido ni disminuir ni quitar del ámbito público, y esa es una realidad, ¿no? Independientemente de otros casos en donde hemos visto que funcionarios de mediano y alto nivel también están inmiscuidos en el crimen común y organizado, ¿no? Entonces, pues desafortunadamente pues sucede lo mismo de siempre, ¿no? Lo mismo de siempre, que siempre nos quejamos, solamente cambian los colores y las personas son exactamente las mismas, la misma mafia, y el mismo afectado pues somos nosotros, ¿no? Como desafortunadamente y de manera normal pasa, ¿no? Entonces, quién sabe cuántos otros huachicoles fiscales habrá, quiénes están implicados, cuántos gasolineros también estarán implicados comprando esa gasolina. No, sin duda un entramado tremendo, que ya se investigará, ya se llegará hasta dónde llega esto, y seguramente no va a ser la autoridad la que nos diga hasta dónde llega, seguramente van a ser organizaciones ciudadanas o periodistas los que primero nos den el reporte de este esquema fraudulento antes que la autoridad, porque pues seguramente están implicados grandes políticos en estos desafortunados temas, ¿no? Y el último que quiero comentar en esta microcápsula del día de hoy, pues es el lamentable suceso, accidente que sucedió hoy en el Puente de la Concordia, donde una pipa de doble remolque pues estalla en hora pico, estando en una zona muy concurrida, incluso de México hacia Puebla es normal pasar por esa zona, pero de Puebla hacia México y de regreso pasar por esa zona para los que hemos transitado por ahí. Y no solamente es una imprudencia del propio conductor, ya en el momento se tendrán los peritajes oficiales de qué es lo que realmente causó el problema. Pone en evidencia a la empresa del mal mantenimiento de sus unidades, porque pues se bota la válvula y se escapa el gas, y eso fue lo que provocó esta lamentable tragedia, explosión, y la falta de regulación de cuándo y a qué horas pueden circular ese tipo de cargamento, de cargas en vías primarias y secundarias dentro de una ciudad, sobre todo, pues no solamente el transporte de carga normal, que a lo mejor si sufre un accidente pues no causa mayores implicaciones, sino productos químicos flamables, peligrosos. Debieran de regularse el horario por donde pueden transitar. De hecho sucede en Guadalajara. En Guadalajara hay horarios específicos donde puede circular cierto tipo de carga, en horarios sobre todo que no sean picos, ¿no? Nocturnos y hasta la madrugada, y no pasen por las zonas urbanas. Me estoy refiriendo a cargas peligrosas, ¿no? Y eso pues desafortunadamente evidencia una falta de regulación para evitar que esas cargas peligrosas circulen por ese tipo de vías. Claro, un accidente pues no se puede, quizá pudiera suceder, pero las consecuencias más graves sí se pudieran evitar. De hecho esto para mí fue
un tema que se pudo haber evitado por múltiples circunstancias, y sobre todo si hubiera una regulación de este tipo de cargas, sobre todo dobles remolques transportando gas o algún otro producto flamable, no debiera de circular a ciertas horas. La regulación, eso es una parte muy importante, que no deja de ser algo imprudente, no deja de ser un descuido, pero que desafortunadamente pues deja enlutadas a muchísimas familias que estaban en la hora y en el lugar equivocado, ¿no? Incluso es muy común que el transporte que va de Puebla hacia México pase por esa zona, ¿no? Entonces es una zona muy concurrida, y me recordó lo que pasó en San Juanico, que también una negligencia de falta de mantenimiento de una válvula provocó en los años 80, no me acuerdo exactamente el año, pues una tragedia de muchísimas más grandes dimensiones, donde también hubo gente, casas carbonizadas, autos, gente, y también en Guadalajara, si recuerdan, se fugó gasolina por las alcantarillas y también causó una mega tragedia, ¿no? Los accidentes siempre pueden suceder, pero si se pueden minimizar, pues obviamente debe haber una regulación para ello. Y ahorita que se dio esa tragedia, pues me recordó estas dos. San Juanico hace muchísimos años, por imprudencia oficial, el tema de también de lo que pasó ahí con la fuga del ducto de gasolina ahí por Tula, en Hidalgo, donde mucha gente se acercó a querer en sus bidones tomar gasolina, y también inició y hubo muchísimas personas fallecidas. Y el caso de Guadalajara, de la fuga de gasolina, para los que tengan memoria, también fue una tragedia importante. Tragedias que se pueden minimizar, que se pueden evitar, que independientemente de que haya sido una cuestión imprudente, les decía yo, regular que mercancía peligrosa, a qué horarios pueda circular por ciertas vialidades, sobre todo para minimizar pues los daños en dado caso que hubiera un accidente, ¿no? Entonces pues deja muchísimas interrogantes, responsabilidades quizás, si hay de parte de la empresa va a tener que responder, y bueno, pues vimos casos heroicos de muchas gentes, de esta abuelita que protegió al hijo, pero yo seguramente hubo muchos héroes que evitaron que hubiera más pérdidas, una tragedia tremenda, pero que sin duda nos deja muchas lecciones, y sobre todo la autoridad, que es finalmente quien deja o no que circulen por sus vías cierto tipo de mercancía peligrosa. Aquí, por ejemplo, en Puebla, en el periférico, a mí me ha tocado en horas pico, porque normalmente uso esa vía, ver camiones de gran tonelaje e incluso de doble remolque circulando a cualquier hora, ¿no? Con material peligroso. Entonces imagínense si llega a impactarse o te sufre un accidente en una zona habitada, concurrida, la tragedia que habría, ¿no? Entonces eso también es un llamado para la autoridad aquí en Puebla y para todos los estados y la Ciudad de México de hacer un control de qué tipo de carga puede circular a ciertas horas por vías primarias y secundarias, ¿no? Pues bien, eso era lo que quería comentar el día de hoy. Les agradezco su atención y que compartan nuestras cápsulas, y pues que tengan un excelente puente de independencia. Aquí celebramos en México la independencia el 15 y 16 de septiembre, días de fiestas patrias. Y bueno, pues saludo al licenciado Francisco Gil. Buenos días, ¿cómo está colega Francisco? Muchas gracias por seguir nuestras cápsulas. Y a
Keiko, ¿cómo estás? Igualmente saludos hasta Perú, hasta Lima. Saludos, qué bueno que nos estás viendo. Eh, Estimada colega, también abogada, dice, es una lástima lo que pasó, Dios los bendiga. Sí, sí, desafortunadamente fue un incidente terrible, pero bueno, finalmente ya platicamos de cómo se pudiera haber evitado esa tragedia, ¿no? Y pues sobre todo que los que estén hospitalizados pues recuperen su salud, y para los deudos pues ahora sí que una solidaridad y un abrazo hacia todas esas familias cuyos familiares se encontraban en la hora y en el lugar equivocado, ¿no? Y pronta recuperación, y sin duda pues esto nos deja una lección para que las autoridades pues tomen cartas en el asunto y se minimicen los riesgos. Hasta la próxima. Igualmente, Francisco, saludos. Buen día.